Leyendas urbanas. Historias aterradoras que se cuentan para horrorizar y asustar a quienes las escuchan. Usualmente narradas por entretenimiento, estas historias generalmente se consideran leyendas ficticias, folclore y nada más. ¿Pero qué sucede cuando la historia que has escuchado resulta ser verdadera? ¿Qué pasa cuando el monstruo bajo tu cama comienza a respirar? ¿Qué pasa cuando aquello que más temías realmente aparece? Aquí tienes 5 leyendas urbanas aterradoras que resultaron ser reales. Número 5. Cropsey, el asesino. La leyenda de Cropsey, el asesino, cuenta una pesadilla que se hizo realidad. Relata la historia de un hombre del saco en Staten Island, Nueva York. Cropsey era descrito como un maniático homicida. Algunas versiones lo describían como un asesino con un hacha o un paciente mental fugado con un gancho en lugar de mano, que cazaba niños y los arrastraba a un sistema de túneles bajo las ruinas de un sanatorio abandonado. Durante años, los padres usaron la historia de Cropsey para asustar a sus hijos, mantenerlos bien portados y no alejarlos de casa. Según la leyenda, Cropsey podía estar en cualquier lugar, esperando a su próxima víctima. Si tenías hermanos mayores, seguramente te contaban historias de Cropsey por las noches para impedirte dormir. La historia fue tan popular que incluso inspiró la película Slasher de 1981 The Burning. Sin embargo, esta historia está lejos de ser ficción. Cropsey fue desenmascarado como Andre Rand, un conserje de la Willowbrook State School en Staten Island. La escuela misma era un lugar de terror. Aunque fue construida para ayudar a niños con discapacidades intelectuales, se convirtió en un infierno viviente en los años 70 y finalmente fue cerrada por prácticas crueles. Este lugar resultó ser perfecto para que Andre, o Cropsey, cometiera sus crímenes. El mismo año en que cerró la escuela, Andre fue arrestado por la desaparición de Jennifer Schwager, una niña de 12 años con síndrome de Down. En ese momento, Andre estaba sin hogar y vivía en un campamento improvisado cerca del sanatorio Seaview. Un mes después de su desaparición, los restos de Jennifer fueron encontrados, y Andre fue acusado de asesinato. Pero este no fue su primer crimen. En 1969, Andre cumplió 16 meses de cárcel por atacar a una niña de 9 años. En 1983, volvió a prisión tras secuestrar un autobús lleno de niños de una IMCA local. Luego de esta revelación, la policía lo vinculó con la desaparición de al menos 4 personas más durante una década: Alice Perea, 5 años, Holly Ann Hughes, 7 años, Tavis Jackson, 11 años, y Hank Caferio, un joven de 22 años con discapacidad intelectual. A pesar de las conexiones, nunca se encontraron los cuerpos. Andre, el verdadero Cropsey, fue sentenciado a 2 términos consecutivos de 25 años de prisión y será elegible para libertad condicional en 2037, cuando tendrá 93 años. Número 4. El Chico Perro. La leyenda del Chico Perro habla de un hombre lobo parecido a un perro que rondaba un pequeño pueblo de Arkansas. Cruel y sádico, torturaba animales y eventualmente aprendió a matar. El pequeño pueblo de Kidman siempre tuvo leyendas urbanas sobre espíritus inquietos que merodeaban por sus calles. Con una historia que se remonta a la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, Kidman era conocido por la presencia de soldados fallecidos cuyos espíritus, según se decía, aún lo habitaban. En años recientes, el pueblo se hizo conocido por su conexión con una verdadera historia de terror, la familia Betis. En los años 50, Floyd y Elaine Bates se mudaron a una nueva casa y tuvieron un hijo, Gerald Bates. Desde joven, Gerald mostró comportamientos inusuales, como recolectar perros y gatos para torturarlos. En la escuela, disfrutaba de ser molestado, buscando la atención de manera retorcida. Pero sus actos se volvieron más siniestros con el tiempo. Gerald eventualmente encerró a sus padres en la parte superior de su casa, controlando cuando comían. De adulto, con 1,93 metros de altura y casi 136 kilogramos, dominaba completamente a sus padres. En una ocasión arrojó a su padre por una ventana, quien murió en 1981 tras caer accidentalmente por las escaleras. Tras el testimonio de su madre, Gerald fue encarcelado y murió en prisión en 1988 a los 34 años. Aún hoy, se reportan sucesos paranormales en la vieja casa, luces que se prenden y apagan solas, figuras sombrías en las ventanas y habitaciones extremadamente frías.
La leyenda de Gerald Bates vive, con historias de su fantasma que, según dicen, se arrastra como un perro por el pueblo buscando nuevas víctimas. Número 3. Charlie el de la cara desfigurada. La leyenda de Charlie el de la cara desfigurada relata la historia de un hombre horriblemente desfigurado en un terrible accidente que le fundió la cara. Se decía que merodeaba por un túnel de tren abandonado por la noche y que su presencia alteraba la electricidad, volviendo todo loco. Esta historia fue utilizada por los padres en Pittsburgh, Pensilvania, para mantener a los niños lo suficientemente asustados como para que no salieran de noche, y por los locales para evitar que los adolescentes se aventuraran a explorar el túnel abandonado en las afueras de la ciudad. Pero la historia no era ficción. El hombre realmente existió. Su nombre era Raymond Robinson. En 1918, cuando Raymond era solo un niño, estaba jugando en un puente de ferrocarril cuando accidentalmente tocó una línea eléctrica. La descarga de 22.000 voltios recorrió su cuerpo, literalmente fundiéndole la cara. La electricidad destruyó sus ojos, su nariz, su oído e incluso un brazo. Pronto comenzó a ser conocido como el zombie y se ocultó del miedo de los niños y adultos que huían al verlo. Comenzó a aislarse ya que no podía soportar el rechazo del mundo. Encontró algo de paz en sus caminatas nocturnas a lo largo de las vías del tren, lejos de quienes pudieran verlo. Con el tiempo, las caminatas nocturnas de Raymond se convirtieron en leyenda, ya que los adolescentes empezaron a reportar haber visto a un fantasma sin rostro vagando solo. Las leyendas de muertes espantosas, poderes sobrenaturales y una aterradora maldición comenzaron a asociarse con Charlie el de la cara desfigurada. Raymond continuó sus paseos hasta su muerte en 1985. Tras su muerte, los detalles de su desfiguración se transformaron en historias sobre un espíritu vengativo en busca de venganza. Hoy en día, la leyenda del fantasma sin rostro sigue siendo infame en la ciudad, y el túnel donde supuestamente vivió sigue siendo uno de los lugares más visitados de la leyenda en Pensilvania. La gente aún se detiene en el antiguo puente de tren y grita por Charlie. Muchos incluso dicen haberlo visto aún allí vagando. Si visitas el lugar, tal vez tengas suerte de ver al hombre con la cara derretida. Número 2. El vampiro de Brooklyn. La leyenda del vampiro de Brooklyn hablaba de un hombre inmortal, mitad monstruo, que disfrutaba de hacerle daño a sí mismo y a los demás. Su historia se extendió por Nueva York y luego por todo Estados Unidos. Descrito como una especie de hombre lobo, la leyenda hablaba de un ser depravado que devoraba a sus víctimas y las tomaba, llevándolas lejos para que nunca más se les volviera a ver. A principios de 1900, muchos niños desafortunados descubrieron que no era solo un mito urbano. Conocido por varios nombres, como el hombre lobo de Wisteria, el hombre gris y el vampiro de Brooklyn, un hombre llamado Albert Fish fue un asesino real cuyos crímenes ocurrieron durante una década, causando terror en todo el país. Albert tuvo una infancia perturbadora que cimentó su camino hacia la monstruosidad. Su padre y su hermano murieron cuando él era muy joven, y su familia sufría de enfermedades mentales y manías religiosas. Incapaz de cuidar de él debido a su inestabilidad, su madre lo llevó a un orfanato donde fue golpeado y maltratado regularmente. Fue allí donde Albert cambió. Como ocurre en muchos casos, comenzó a aprender a disfrutar del dolor. Encontraba jóvenes, los torturaba, y después de tener encuentros sexuales con ellos, los desmembraba y escondía los cuerpos, muchos de los cuales aún no han sido encontrados. Por un tiempo dejó de cometer crímenes tras casarse y tener hijos, pero cuando su esposa lo dejó, se sumergió en una espiral de violencia cada vez más retorcida. Se desconoce cuántas personas mató, pero se cree que fueron muchas. Un niño llamado Billy Gaffney logró escapar de un intento de secuestro y, tras ser entrevistado, dijo famosamente: "El hombre del saco me llevó". Se descubrió que Albert mataba a sus víctimas, cocinaba y comía su carne, ganándose el apodo de El vampiro de Brooklyn. Cuando no podía hacerle daño a otros, encontraba placer en torturarse a sí mismo de formas tan espantosas que no puedo mencionar en este video, porque son demasiado perturbadoras. Finalmente fue arrestado y durante su juicio, alegó que estaba loco, afirmando que escuchaba la voz de Dios que le ordenaba matar. Sin embargo, al ser detenido, Fish presumió que tenía una víctima en cada estado, lo que significaba que nadie estaba a salvo del vampiro de Brooklyn. Número 1. El devorador de hombres de Colorado.
La leyenda del devorador de hombres de Colorado es una de las más espeluznantes. Se trata de un hombre que mataba a excursionistas y luego se los comía. Colorado, conocido por sus habitantes activos, siempre ha tenido muchos excursionistas que disfrutan de la soledad en la naturaleza. Este es precisamente el tipo de víctima que Alfred Packer, el verdadero devorador de hombres de Colorado, buscaba. A la edad de 31 años, Alfred se aventuraba en las montañas heladas de San Juan buscando excursionistas. En varias ocasiones, se hacía amigo de personas y las llevaba con él a las montañas, donde se confiaban en él, ya que tenía experiencia en el aire libre y ofrecía llevar suficiente comida para todos. Lo que no sabían es que ellos se convertirían en la comida. En una ocasión, llevó a 5 hombres a las montañas y, aunque todos desaparecieron, Alfred apareció solo en una taberna local, cálido y bien alimentado. Cuando la policía comenzó a sospechar, lo interrogaron, y él alegó que sus compañeros se habían perdido y que sobrevivieron comiendo pequeños animales, sin saber qué había pasado con los demás. Sin embargo, al descubrir que tenía sus billeteras en su mochila, comenzaron a cambiar las preguntas. Cuando se dio cuenta de que estaban cerca de descubrirlo, Alfred inventó una versión que era espantosa, pero que lo exoneraba. Según él, un compañero llamado Shannon Bell había matado a todos con un hacha y cocinaba su carne sobre un fuego. Alfred mató a Bell y se comió su cuerpo, así como los cuerpos de sus compañeros para sobrevivir. La policía no creyó su historia, y fue sentenciado a varias décadas en prisión. Desde su muerte, numerosas canciones y películas han sido inspiradas por esta leyenda, incluyendo un musical de los creadores de South Park. Incluso la Universidad de Colorado nombró su cafetería en honor a Packer, el Grill Memorial Alfred G. Packer. Su lema: come con un amigo para almorzar. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con alguien a quien quieras asustar y nos vemos en el siguiente video. Dulces sueños.